El concepto de seguridad alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80 se añadió la idea del acceso tanto económico como físico. En la década del 90 se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad, las preferencias culturales y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho a todos los humanos. Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, la seguridad alimentaria es un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, tanto en cantidad, calidad, para su consumo y utilización biológica, garantizando así un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas FAO, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, por sus siglas CMA, la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Los alimentos necesarios cobró importancia desde que Malthus escribió en su primer ensayo, en 1798, que la población crecía más rápido que su producción de alimentos y por consecuencia la humanidad estaría condenada a sufrir sobrepoblación y escasez. La solución que propuso consistió en adoptar medidas de control de la población. La importancia de este hallazgo radica en que plantea un paradigma en la actualidad para la seguridad alimentaria, entendida como la garantía para la población de disponer del alimento en cantidad suficiente con fácil acceso y de manera estable para satisfacer sus necesidades básicas. Lo que de suyo significa que la disponibilidad de alimentos deberá ser mayor a la demanda en términos de requerimientos de energía de acuerdo a una norma establecida. Es importante tener en consideración al momento de realizar un diagnóstico para la seguridad alimentaria 4 elementos: la disponibilidad, el acceso físico y económico, la utilización adecuada y la estabilidad. La disponibilidad física hace referencia a la oferta de los alimentos en un ámbito geográfico determinado, uno que deriva de la producción de los alimentos que en ese ámbito hay, 2 de los stocks de los alimentos y 3 del comercio neto con el exterior. La disponibilidad de los alimentos es el resultado de la producción interna tanto de productos primarios como industrializados, del nivel de las reservas, las importaciones y exportaciones, las ayudas alimentarias y la capacidad de almacenamiento y movilización. Esta disponibilidad de los alimentos debe ser estable de forma que existan alimentos suficientes durante todo el año. También debe ser adecuada a las condiciones sociales y culturales y con productos inocuos, es decir, sin sustancias dañinas para la salud. Existen indicadores para la dimensión de disponibilidad física a los alimentos, por ejemplo, las hojas de balance de alimentos y también las hojas de balance traducidas en disponibilidad de calorías per cápita. Las hojas de balance de alimentos son los principales instrumentos para medir la seguridad alimentaria en el orden nacional. Se construyen a partir de la oferta de alimentos y su contraste con el consumo para determinar el balance esperado y, en su caso, las necesidades adicionales de importación y ayuda alimentaria. Las hojas de balance traducidas en disponibilidad de calorías per cápita son aquellas hojas de balance agregado ajustadas por la composición demográfica de la población. Se puede estimar la ingesta promedio per cápita. Para ello, los diferentes grupos de productos primarios se traducen en equivalentes de granos con base en su contenido calórico. La segunda dimensión de la seguridad alimentaria, el acceso económico y físico, se refiere
a que los alimentos deben de estar disponibles física y económicamente a toda la población. El acceso físico a los alimentos saludables y nutritivos depende tanto de la oferta como la demanda de los consumidores. La conducta del consumidor, sus preferencias y otros factores relacionados con la demanda pueden explicar las diferencias en los tipos de alimentos ofrecidos en diversas áreas. Por otro lado, las conductas de los vendedores de alimentos y la estructura de su oferta también explican las variaciones entre regiones respecto a qué alimentos hay que consumir y qué clase de establecimientos los ofrecen. El acceso económico de los hogares a su vez depende de su ingreso y del precio de los alimentos. La última estimación de pobreza alimentaria publicada por el Coneval muestra que ha habido un deterioro del poder de compra de los hogares en los últimos años, mientras que en el 2006 el 13.8% de la población se encontraba en situación de pobreza alimentaria. En el 2008 el porcentaje es del 18.2%. Asimismo, la nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza, presentada en el 2009 por el Coneval, muestra 9 entidades federativas con más pobreza: Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala. El acceso económico se relaciona con el precio de un alimento en particular o el precio relativo de alimentos alternativos o sustitutos. También con las restricciones presupuestarias de los consumidores, que deben considerar no solo el precio de los alimentos para cumplir con sus requerimientos alimentarios, sino también los precios de otras necesidades como la vivienda, el vestido, el transporte, entre otras. Además, los consumidores deben de considerar los costos en tiempo y transporte para decidir dónde y cuánto comprar, así como los costos monetarios y de tiempo para prepararlos, servirlos y posteriormente cómo limpiarlos. Los costos de estas diferentes actividades afectan las decisiones de los consumidores de dónde y qué comprar, qué alimentos preparar en el hogar o, en su caso, a qué establecimientos deben de acudir para comprar y prepararlos. Respecto al acceso físico, es difícil hacer una caracterización precisa de cercanía a alimentos nutritivos, ya que está influenciada por factores como la disponibilidad de transporte, las condiciones de las vías de comunicación y los patrones individuales de viaje. Es necesario tomar en cuenta para el acceso y control de los alimentos sobre los medios de producción, como la tierra, el agua, los insumos, la tecnología y el conocimiento. También es importante tomar en cuenta la disponibilidad del mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de inseguridad alimentaria, los cuales pueden tener un origen físico o económico. Con respecto a la tercera dimensión de la seguridad alimentaria, la utilización adecuada surge a partir de los años 90, cuando se empieza a prestar atención a los aspectos cualitativos, es decir, a los nutrientes necesarios y adecuados para nuestro cuerpo. También se toma en cuenta entonces los aspectos cuantitativos, es decir, la energía y las proteínas. Se añade entonces a la dimensión adicional de la seguridad alimentaria la utilización, la que se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. Esta depende del estado de salud de las personas, pero también de los medios para su preparación, es decir, el acceso al agua, a la energía y a los conocimientos. La forma en que el organismo humano aprovecha los nutrientes presentes en los alimentos nos lleva a darle relevancia a las buenas prácticas en salud y alimentación, a su correcta preparación dentro de los hogares, a la higiene para disminuir la contaminación y propagación de enfermedades gastrointestinales, y a la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si la utilización biológica es inadecuada, se puede producir desnutrición y o malnutrición. Es importante entonces hacer alusivo que para el consumo y la utilización biológica adecuada de los alimentos, estas respondan a necesidades como la nutrición, que sean diversas, que también sean de acuerdo a la cultura, a las preferencias alimentarias
y de si las poblaciones o cada individuo haga o no un deporte. Tenemos que tomar en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. La estabilidad de los alimentos, es decir, la cuarta dimensión de la seguridad alimentaria, se refiere a que una población, un hogar, una persona debe de tener acceso a los alimentos adecuados en todo momento. No deben de correr riesgos de quedarse sin acceso a los alimentos como consecuencia de crisis repentinas, por ejemplo, una crisis económica o climática, ni tampoco de acontecimientos cíclicos como la inseguridad alimentaria estacional. Por lo consiguiente, el concepto de estabilidad puede referirse tanto a la dimensión de la disponibilidad de la seguridad alimentaria como a la dimensión del acceso, las cuales a su vez dependen de la estabilidad medioambiental ante el cambio climático y de la estabilidad económica ante la globalización. Referirnos a estabilidad alimentaria también es tomar en cuenta condiciones de inseguridad alimentaria transitoria y de carácter cíclico o estacional. A menudo estas asociadas a campañas agrícolas, tanto por la falta de producción del alimento en momentos determinados del año como por el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. En este componente juega un importante papel la existencia y disponibilidad de infraestructura de almacenamiento a nivel nacional y local en condiciones adecuadas, así como la posibilidad de contar con recursos alimenticios e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. Dentro de las conclusiones a esto podemos decir que la seguridad alimentaria entonces es multifactorial. En los hogares mexicanos, la inseguridad de los alimentos debe de entenderse como un problema en la disposición, en el acceso y consumo de estos. La seguridad alimentaria no garantiza un buen estado nutricio. Los alimentos deben ser de calidad y diversos, así como ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo saludable, por lo tanto debe ir acompañado de deporte. De acuerdo a la información de la FAO, en México entre 2003 y 2005 existió disponibilidad de alimentos en la medida en que los requerimientos mínimos para la población mexicana fueron de 1.850 kilocalorías per cápita día y la oferta de alimentos de 3.270 kilocalorías per cápita día. La evidencia que arroja la Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado Nutricional en el Medio Rural para 90 localidades rurales en México es que en el 2008 la totalidad de los grupos de alimentos estaba disponible a la venta en la mayoría de localidades rurales encuestadas. El total de ellas se vendían cereales, huevo, grasas, azúcar en 100%. Y en más del 90% se vendían leguminosas, lácteos y carne. En el 86.7% verduras y 78.9% se vendían frutas. Se considera que no se goza de una plena seguridad alimentaria si es que no se tiene asegurado el debido acceso a los alimentos de manera continua en todo tiempo. Es decir, no es suficiente que en un momento determinado exista una ingesta adecuada, sino en todo momento. Condiciones climáticas adversas, inestabilidad social o política, factores económicos pueden poner en peligro el riesgo de la seguridad alimentaria, sobre todo en el caso de poblaciones vulnerables. En este componente juegan un papel importante la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones, así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario.